Eh, bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Ok, ¿todos me escuchan? Listo, entonces continuemos con la clase. Eh, pues ayer hicimos una introducción de, de losas macizas en una dirección. Ya habíamos hablado de losas aligeradas en una dirección. Nosotros también tenemos losas aligeradas en dos direcciones y tenemos losas macizas en dos direcciones. En la mañana de hoy vamos a hablar de este tipo de losas, las macizas en una dirección. Recapitulando, nosotros habíamos planteado este ejercicio, que es un ejercicio tomado del libro del ingeniero Jorge Segura Franco, Diseño de estructuras de concreto con la NSR10, y lo que busca es diseñar una losa maciza de dimensiones en planta de 4 por 8 metros, apoyada sobre muros de ladrillo tolete y apta para soportar una carga viva de servicio de 1,8 kN sobre metros cuadrados. Y se construirá con concreto de 21,1 megapascales y con acero con esfuerzo de fluencia de 240 megapascales. O sea, aquí se muestra el esquema. Entonces ahí se muestra el esquema de esa losa que tiene una luz libre, una luz centro a centro, perdón, de 3,75 metros, una luz libre de 3,50 metros y la longitud real que tiene esa losa es un ancho de 4 metros por una profundidad de 8 metros. Bueno, esto aquí realmente no está a escala, porque hacia el fondo el ancho del muro tendría que ser mayor, pero es tema de dibujo. Entonces eso era lo que estábamos revisando ayer. Entonces habíamos mencionado que para nosotros determinar el espesor T tendríamos que utilizar la tabla C.95A de la NSR10 o la tabla de comentarios CR95A. Entonces, esta es nuestra tabla C95A y habíamos dicho que hay una tabla que se utiliza cuando vamos a utilizar elementos de muros no estructurables susceptibles de daño.
Y la tabla C95, CR95, que es la de comentarios, pues esta tabla que se recomienda utilizar cuando las particiones y muros divisorios son de mampostería. Entonces se recomienda utilizar esta tabla. Si nosotros nos damos cuenta, las alturas de la tabla C95A son mucho mayores que las alturas de esta tabla de acá. Si tenemos un numerador mayor, entonces la altura va a ser más pequeña, al contrario, perdón. Entonces, entre más pequeño es mi numerador, la altura va a ser mayor. Entonces, para el caso en que nosotros nos vamos en la columna al elemento que es losa maciza en una dirección, de esta manera nosotros determinamos la altura mínima que debe tener esa losa con cualquiera de las dos tablas, de acuerdo a los muros estructurales que se estén apoyando en la losa maciza. Entonces, esta tiene alturas menores con respecto a estas que están acá. Y están las cuatro condiciones: de la viga simplemente apoyada, o de la losa simplemente apoyada, o de una losa con un extremo continuo, o de una losa con ambos extremos continuos y en voladizo. Ya habíamos revisado pues un esquema de lo que es cada uno. Cuando el esfuerzo de fluencia es diferente de 420 megapascales, entonces esa altura mínima debe modificarse multiplicándose por esta expresión que está relacionada acá. Eso según lo define la NSR 10. Entonces, como nosotros tenemos una losa maciza simplemente apoyada, o sea, acá tenemos nuestra losa que por acá se apoya en un muro de ladrillo tolete de 0.25 metros, tal como se muestra en el dibujo anterior. O sea, esto tiene una luz libre de 3,75 metros. Entonces nosotros tendremos que determinar el H mínimo. El H mínimo que va a tener esa losa maciza. Bueno, las losas macizas son vigas que las diseñamos para un ancho de 1 metro. Y la altura, pues la altura mínima es la que vamos a calcular. Aquí revisamos las dos condiciones. Una primera condición, la de muros susceptibles a dañarse por grandes deformaciones. Pues lógicamente esta condición va a tener mayor deformación que la condición de muros de particiones y muros de mampostería, como muros divisorios en la losa maciza. Entonces mencionábamos que si nosotros teníamos muros susceptibles a grandes daños, acá teníamos la altura mínima que teníamos que colocar. Y esta expresión de acá es una corrección que sugiere hacer la norma cuando el FY es distinto a 420 megapascales. Para este caso el esfuerzo de fluencia es diferente de 420 megapascales, es de 240, tal como lo define el enunciado del ejercicio. Entonces operamos y obtenemos este valor, 0.198 metros.
Entonces aproximamos a 0.20 metros. Para la segunda condición, entonces nuestra segunda condición, L sobre 20, y volvemos a operar y obtenemos el valor de 0.139, 0.14 metros. Entonces, eran los valores que nosotros teníamos acá en nuestra tabla. Losa maciza en una dirección, simplemente apoyada con particiones y muros de mampostería. Altura mínima L sobre 14. Pero como el FY es diferente de 420 megapascales, multiplicamos por este factor de corrección que recomienda la norma. Y el otro, igual lo mismo, losa maciza en una dirección, simplemente apoyada, L sobre 20. Y como la norma recomienda, hacemos la corrección de 0.4 más FY sobre 700. Entonces, de acuerdo a la condición de los muros que estén en la norma, podemos utilizar esta altura o podemos utilizar esta altura. Nosotros vamos a utilizar esta altura que está acá y la vamos a aproximar a 0.5 metros. Luego viene el análisis de cargas. Para el análisis de carga, nosotros tendremos nuestra carga muerta y tendremos nuestra carga viva del entrepiso. Entonces, para el peso propio del entrepiso, entonces vamos a hacer el cálculo por metro cuadrado. Entonces tendremos nuestra losa maciza que la vamos a diseñar como una viga que tiene un B de 1 metro. Y hacia el fondo, nosotros vamos a calcular el acero a flexión de esa losa por 1 metro de fondo. Entonces, por cada metro de fondo, nosotros vamos a calcular el acero a flexión que tendríamos que colocarle. Entonces acá tendríamos esta barra, que irían en este sentido, es decir, en el sentido en que se está produciendo, la flexión. Entonces, si por ejemplo para cada metro nos da a nosotros 3 barras, por citar un valor, entonces hacia el fondo tendremos que colocar 8 por 3 barras, porque el cálculo que estamos haciendo lo estamos haciendo para 1 metro. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, hasta ahora no. No, señor. ¿Cómo? No, pero por el momento no. Listo. Entonces, el peso de la losa maciza tiene un espesor de 0.15 metros. 0.15 metros por el peso específico del concreto reforzado de 24 kilonewton sobre metro cúbico o 2.400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico o 2,4 toneladas sobre metros cúbicos. Operamos y obtenemos este valor que está acá. Para acabado de piso, entonces para acabado de piso asumamos un espesor de 3 centímetros y lo multiplicamos por el peso específico del acabado de piso. Entonces asumamos acá un concreto pobre, el peso específico de un material, el que sea. Entonces
acá encima nosotros colocamos 3 centímetros equivalentes al acabado de piso. O sea, acá 3 centímetros. 0.03 metros. Entonces, el espesor por el peso específico del material, y operamos, o nosotros podemos revisar esos valores de acabado de piso en la tabla B.3.4.1 raya 2 y en la tabla B.3.4.1 raya 3 de la NSR 10. Entonces, simplemente peso por metro cuadrado es el peso específico del material multiplicado por el espesor. Esa es la operación que hacemos acá. Punto 66. Para cielo raso, entonces igual, para cielo raso, acá en la parte inferior nosotros colocamos un pañete de 2 centímetros de espesor. O sea, acá tendremos 0.02 metros y lo multiplicamos por el peso específico del material. Entonces acá nosotros obtenemos 0.44 kilonewtons sobre metros cuadrados, o podemos leer en la tabla de 0.3.4.1 raya 1, de acuerdo al tipo de material que nosotros estemos usando. Entonces, por ejemplo, una lámina de yeso de cierto espesor, nos vamos a la norma NSR 10 y leemos el valor que corresponda y lo colocamos acá. O si conocemos el espesor de ese cielo raso y el peso específico de ese material, obtenemos el valor. Y los muros no estructurales o divisorios los leemos de la tabla B.3.4.3 raya 1, un valor dado, y sumamos los valores: 3.6 más 0.6 más 0.4 más 3, obtendremos el valor de carga muerta del entrepiso por metro cuadrado de 7,7 kilonewtons sobre metros cuadrados. Pues, ¿cuál va a ser la longitud aferente de esa losa? Bueno, mi longitud aferente va a ser 1 metro, o estamos diseñando para 1 metro de fondo. Y la carga viva de entrepiso, que es un valor dado en el enunciado del problema, y ese valor lo leemos en la tabla B.4.2.1 raya 1 de la NSR 10. Para el caso de este ejercicio, leemos una carga viva de 1.8 kilonewtons sobre metros cuadrados. Recordando que esa carga viva va a depender del uso de la edificación. O sea, hay diferentes usos: residencial, institucional, educativo, comercial, etcétera, etcétera. Entonces, con esas cargas de servicio, muerta y viva, entonces nosotros tendremos que obtener nuestra carga última. Entonces, la más crítica de las combinaciones por carga vertical o gravitacional, pues ya sabemos que es esta, ¿no? 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, y tendremos que revisar todas las combinaciones, las 7 combinaciones, pero la más crítica por carga gravitacional es esta que está acá. Entonces, todas esas combinaciones, esas 7 combinaciones que tienen sismo, que tienen empuje de tierra, que tienen carga viva de cubierta, que tienen granizo, que tienen viento, etcétera, etcétera,
tomamos el máximo valor. Pero para cargas gravitacionales, la más crítica es esta. ¿Cuáles son los criterios de diseño para losas macizas? Entonces, el refuerzo corrugado debe cumplir con lo establecido en C.3.5.3, empleando como refuerzo de retracción y temperatura. Entonces, un refuerzo, retracción y temperatura que debe colocarse con lo siguiente. Entonces, la cuantía de refuerzo, de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los valores dados a continuación, pero no menores a 0.014. Entonces, si nosotros en losas donde se empleen barras corrugadas de grado 280 o 350 o menores de 350 megapascales, entonces el acero de retracción y fraguado debe ser igual de 0.0020 por el espesor. En losas donde se empleen barras corrugadas de 420 megapascales o refuerzo electrosoldado de alambre, el valor es de 0.0018. O cuando se utiliza malla electrosoldada, 0.0018 por 420 megapascales FY multiplicado por el espesor. Ya esta condición la habíamos revisado cuando calculamos el acero de retracción y fraguado de la loseta de una losa maciza aligerada en una dirección. Entonces, el refuerzo de retracción y temperatura no debe colocarse con una separación mayor a 5 veces el espesor de la losa ni de 450 milímetros. Entonces, la separación entre esas barras debe ser menor de 5 veces la altura o 0.45 metros. Ese acero de retracción y fraguado es un acero que es perpendicular al acero principal de flexión de esa losa. Entonces tenemos nosotros nuestro metro de ancho que estamos calculando a flexión, y hacia el fondo también vamos a calcular un metro de ancho. Entonces acá tendremos nuestro acero principal, nuestro acero de flexión. Y por acá tendremos, voy a hacer unas pepitas en azul, nuestro acero de retracción y fraguado.
Y entre pepita y pepita, nuestra separación centro a centro no debe exceder 5 veces H o .45. Criterio de diseño para el acero de retracción y fraguado. Con respecto a los recubrimientos, C.7.7.3 establece que cuando el concreto no está expuesto a la acción de la intemperie ni está en contacto con el suelo y nosotros tenemos losa, que es lo que estamos analizando, nosotros tenemos losa, el recubrimiento es de 30 milímetros. O tenemos una segunda condición que tendrá 20 o la última condición que tiene 16 milímetros cuando nosotros lo que utilizamos son gramiles. Entonces, de acá a nosotros nos quedará separación de 5 veces H. El H que estamos utilizando es de 15 centímetros. Entonces nuestra separación máxima debe ser de 0.75 metros para el acero de retracción y fraguado o 0.45 metros. Esa separación no debe exceder este valor, tanto para el acero de flexión como para el acero de retracción y fraguado. Estoy diseñando la losa maciza en una dirección, solo que en la otra dirección el acero que tengo es acero de retracción y fraguado. Y acá necesitamos el recubrimiento, 30 milímetros o 3 centímetros. Perdón, el recubrimiento es 20 milímetros, no 30. Y el acero de retracción y fraguado, que para nuestro caso estamos utilizando un FY de 240 megapascales, entonces tendremos que utilizar 0.020 multiplicado por el espesor multiplicado por el B, que es 1 metro de ancho. Vamos a utilizar esos criterios de diseño entonces, más adelante. ¿Esto por qué saldrá así? Vamos a ver si... No sé por qué sale así. Pues compartámoslo desde aquí. Esperemos que cargue, que está como lento esto.
Entonces, compartir pantalla. Ahí están viendo la proyección de mi pantalla, la presentación, chicos. Sí, sí, señor. Ahí se ve. Sí, profe. No sé, ahí se queda como pegada, creo que es mi velocidad de internet, no sé si sea el servidor. Ok, entonces, de acuerdo a los criterios de diseños para nuestra profundidad efectiva para una sola línea de aceros es igual a la altura de la losa maciza menos 3 centímetros. Entonces, esa distancia es al centro de la línea de aceros. De acuerdo a lo que establece la norma, para losa maciza que no está en contacto con el suelo ni está expuesta a intemperie, ese recubrimiento es 2 centímetros. Y la distancia al centro, desde la fibra extrema inferior, es más o menos 3 centímetros. Entonces, nuestra profundidad es H, que es el espesor que predimensionamos de la placa maciza, que estamos asumiendo de 15 centímetros menos 3 centímetros. Acá tendremos 0.12 metros. Cuando calculamos la carga última de la losa por metro de ancho, entonces nosotros tendríamos que el factor de mayoración de carga 1,2 por muerta más 1,6 por carga de servicio viva. Operamos, entonces tendremos que la carga muerta nos había dado 7.7 y la carga viva que da el enunciado del problema es de 1,8 kilonewton sobre metros. Cuando operamos, Profe. tenemos entonces que la carga última actuante en la losa de entrepiso es de 12,12 kilonewton sobre metros. Si alguno revisa, pues por favor verifique que ese es el valor de carga última. Sí, profe, ese es el valor de carga última. Ok. Entonces, en una viga simplemente apoyada
el momento máximo actuante es W por L cuadrado sobre 8. Y es un momento positivo. Entonces, solamente se está tensionando la fibra inferior de la losa maciza. Reemplazando los valores, tenemos una carga última mayorada de 12.12 kilonewton sobre metros, multiplicados por la luz, 3.75 metros elevado al cuadrado sobre 8. Y obtenemos nuestro momento último actuante en la losa de entrepiso, momento último positivo. .4 vamos a calcular el K requerido. El K requerido pues va a ser igual a mi momento último actuante sobre B por la profundidad efectiva elevada al cuadrado. Nuestro momento último actuante es 21.32 kilonewton por metro. Nuestro B es una losa, y una losa es una viga que la diseñamos para un ancho de 1 metro. Por la profundidad efectiva que calculamos acá arriba, 0.12 metros elevados al cuadrado. Entonces, con este K requerido, nosotros tendríamos que entrar a una tabla que tenga un FY de 240 megapascales y que tenga un F' sub C de 21.1 megapascales. O utilizamos la formulita. Nuestra cuantía requerida, que va a ser igual a 1 sobre m por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 por m por el K requerido sobre 0,9 por FY, donde el M es FY sobre 0.85 por F' sub C. Tendremos acá FY 240, 0.85 por 21.1 megapascales, 13.38. Si alguno pues hace el cálculo ahí, pues verifiquemos de que son los valores que yo tengo escrito acá en la diapositiva. De pronto me equivoco en algún cálculo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Qué pena, su merced. ¿Será que puede es que se me cayó el internet? ¿Será que su merced puede repetir, por favor, de dónde sale ese 3 cuando hablamos del H-3? No te escucho bien. ¿Puedes alzar la voz, por favor? Sí, que si su merced puede, por favor, repetir de dónde sale el H-3. Qué pena. El H-3. En la diapositiva. El H-3, entonces, el recubrimiento para una losa maciza que no está en contacto con el suelo ni está expuesta a la superficie, el recubrimiento es 20 milímetros o 2 centímetros, recubrimiento del acero hasta la parte inferior y hasta el centro de la barra. Hasta el centro de la barra. Si por ejemplo nosotros utilizamos barra número 6, entonces es aproximadamente 3 centímetros. Recordemos que la profundidad efectiva es la distancia de la fibra extrema de compresión al centro de gravedad del área cero colocado. Ok. O sea, esa altura varía dependiendo de la barra que escojamos. Varía de acuerdo al acero que nosotros vayamos a colocar, sí. Pero da más o menos 3 centímetros. Listo, en losas macizas usamos listo, aceros gracias. 3, 4, 5, 6. Número 6. Entonces, listo, señor. Da más o menos al centro de esa línea de acero 3 centímetros. Ok.
Entonces calculamos nuestro M como Fy sobre 0.85 por F' sub C, 1388, y reemplazamos los valores en la ecuación. Entonces 1 sobre 1338, que es M, por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 por M, que es 1338, por el K requerido, 1480,55 kilonewton sobre metros cuadrados, divididos en 0.9 por Fy. Nuestro Fy es 240 megapascales o 240.000 kilonewton sobre metros cuadrados. Si mi K requerido está en kilonewton sobre metros cuadrados, el Fy debo colocarlo en kilonewton sobre metros cuadrados. O si mi K requerido está en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, el Fy debe estar en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Generalmente, pues, ya lo hemos vivido, el error que cometemos es que introducimos el K requerido en unas unidades, introducimos el Fy en otras unidades, y esta expresión de la raíz nos va a dar un valor que no tiene solución en la calculadora. Entonces, cuando nosotros operamos, el valor que obtenemos de cuantía requerida es de 0.007. Hasta acá preguntas, ¿quién tiene? No, señor. Listo, entonces vamos a ver si... si ya acá se puede mejor. No sé por qué cuando lo hago así me sale esto, pero bueno, continuemos. Entonces, ahora tendremos que revisar que nuestra cuantía esté entre la mínima y la máxima. Ok, entonces nuestra cuantía mínima es 14 sobre Fy, cuando utilizamos el Fy en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces aquí tendremos 14 sobre Fy, que es 240 megapascales o 2400 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Nuestra cuantía mínima, 0.00583. 14 entre 2400. Nuestra cuantía máxima. Esto no se ve muy bien acá. Voy a compartir otra vez la presentación en PowerPoint. Entonces, nuestra cuantía máxima es el 72% de la cuantía balanceada.
Y la cuantía balanceada es .72 por beta 1 por .85 por F' sub C por 0.003 dividido entre deformación unitaria de fluencia más 0.003. Recordando que la deformación unitaria de fluencia es igual al esfuerzo de fluencia sobre el módulo de elasticidad del material. Cuando nosotros operamos esfuerzo de fluencia, que es 240 megapascales, sobre el módulo de elasticidad del acero, que es 200.000 megapascales, 240 entre 200.000 es 0.0012, que es el valor que estoy colocando en la fórmula cuando ya opero valores. El beta prima, entonces nuestro beta prima es de 0.85 cuando la resistencia a la compresión del concreto es menor o igual a 28 megapascales. Y reemplazamos los valores aquí en la fórmula. 72%, beta 1 de 0.85 multiplicado por 0.85 por F' sub C, 21.1 megapascales, sobre Fy, 240 megapascales, por 0.003 dividido en deformación unitaria de fluencia, 0.0012 más 0.003, nos da que la cuantía máxima para un F' sub C de 21.1 megapascales y un Fy de 240 megapascales es de 0.032. Y la mínima para esos materiales de 0.00583. Y a nosotros nos requiere 0.007. Entonces mi cuantía requerida es menor de la máxima de 0.032 y es mayor que la mínima de 0.0583. Entonces estamos ok y podemos continuar. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Profe, yo tengo una pregunta. Alza la voz, por favor, no te escucho. Ya, ¿me escucha, profe? Sí, Lo que pasa es que ayer estuvimos pues con mi grupo revisando el tema de las cuantías, ¿no? Y su merced, para nosotros nos tocó en el parcial número 2 calcular las cuantías, pero me surgió una duda. Su merced, hay un punto donde saca la cuantía requerida por momento actuante positivo y negativo. sí. Uno ¿por qué saca las dos? Para, o sea, digamos, su merced sacó el negativo y le dio un acero requerido, pero después sacó el positivo. Uno lo saca es porque toca sacar los dos, o uno saca uno para mirar si cumple. Toca que los dos cumplan, que las cuantías cumplan para las dos. O sea, mi cuantía... Tanto para los dos momentos actuantes. Sí, solo que para el momento positivo, Okay. el acero que estamos colocando es en la parte de abajo, fibra extrema inferior, que es la que se está tensionando. Y para el negativo, fibra extrema superior. Y para los dos casos, la cuantía debe estar entre la mínima y la máxima, porque el material que estamos usando es el mismo, un concreto y un esfuerzo de fluencia. Entonces va a ser el mismo acero que vamos a colocar en la parte inferior y en la parte superior, y va a ser el mismo concreto. Entonces, si alguna de las dos no cumple, ¿qué es lo que debemos hacer? Aumentar la altura o aumentar la resistencia a la compresión del concreto. Ok, o sea, las dos cuantías requeridas, tanto por momento actuante positivo, tanto por momento actuante negativo, tienen que estar el acero requerido que nos dio. Deben estar entre la máxima y la mínima. Ok, listo. Profe, una pregunta. Sí. Pero si uno aumenta la altura, el K requerido va a dar más grande, ¿no? Sí, claro, todo cambia. Todo va a cambiar.
Es que por eso Pero les entonces digo, sí ya es... por eso les digo, o sea, ento- acá porque nosotros hacemos un cálculo manual, ¿sí? Pero todas estas variables deben estar enlazadas en un Excel. ¿Por qué en un Excel? Porque al cambiar un valor todo va a cambiar. Entonces, si no me dio mi cuantía entre la mínima y la máxima, por momento positivo y por momento negativo, suponiendo que la viga o la losa es continua, o que es emboladizo, va a tener un momento positivo y un momento negativo. Entonces, lógicamente mi K requerido va a cambiar. Al cambiar mi K requerido, va a cambiar mi cuantía requerida. Entonces, debo cambiar todo, por eso es que todo debe estar enlazado en Excel. Sí, profe, lo que pasa es que yo le digo más que todo es porque si el K requerido da muy grande, o sea, va a hacer que el valor no quede mayor a uno y ahí es donde se invalida muchas veces, queda una raíz imaginaria, que eso fue, digamos, lo que me pasó a mí varias veces. Porque excede el valor máximo, ¿sí? Porque excede el valor máximo. O sea, esa fórmula está calibrada, pues para un valor máximo. Entonces, para ser más prácticos, nosotros nos vamos a esa tabla que construimos en Excel, en el salón de clase, donde lo único que cambiamos nosotros era el F' sub C y el Fy, y leíamos cuáles eran los valores mínimos y máximos del K resistente. Entonces yo comparo mi K requerido con mi K resistente, que está entre el mínimo y el máximo. Si excede ese valor, entonces combino, bueno, entonces voy a combinar este acero con un F' sub C mayor. Entonces, ahí podría estar la solución. Si no cumplió, entonces aumento la sección, la altura de la sección. Listo, profe. Ok. Muchas gracias. Listo, entonces acá nos cumplió, continuamos. No nos cumplió, nos devolvemos a nuestro Excel. ¿Qué cambiamos? F' sub C, o cambiamos la altura hasta que nuestro valor esté en lo que exige la norma, entre el mínimo y el máximo. Entonces nos cumplió, continuamos entonces. Entonces podemos calcular nuestro acero a flexión. Entonces nuestro A sub S es cuantía requerida multiplicado por B multiplicado por D. Nuestra cuantía requerida, ¿cuánto es? 0.007. ¿Cuánto es nuestro B? Cuando diseñamos losa maciza, una losa maciza es una viga que tiene un B de 1 metro. 1 metro, 100 centímetros. Y el D, profundidad efectiva, 12 centímetros. Cuando pero me está requiriendo 8,4 centímetros cuadrados por 1 metro de ancho. Es decir, que en los 8 metros lo que nos está requiriendo es 8,4 centímetros por 8 metros. Acá solamente lo va a calcular para 1 metro. Y comenzamos a ensayar. Entonces, ensayamos con barra número 4. El área de la barra número 4 es 1,29 centímetros cuadrados. Entonces, el área de acero por metro de ancho será igual al área de acero que se requiere dividido entre el área de las barras a colocar. ¿Cuánto requiere? 8,4 centímetros cuadrados. ¿Qué barra voy a colocar? Barras número 4 que tienen 1,29 centímetros cuadrados. Cuando operamos, nosotros requeriremos por ese metro de ancho 6,51 barras por metro de ancho. ¿Y cuál va a ser la separación en 1 metro? Entonces, en 100 centímetros, nosotros vamos a colocar 6,51 barras. Entonces, 100 sobre 6,51, entonces tendremos que colocar barras cada 15 centímetros. Entonces, vamos a colocar por metro de ancho, vamos a colocar barra número 4 cada 0,15 metros. Estoy hablando del acero de flexión.
Preguntas de esta parte, acá quién tiene. No, profe. Bueno, ya habíamos hecho un ejercicio muy parecido con la loseta superior. Para el acero de retracción y fraguado, el refuerzo de retracción y temperatura no debe colocarse con una separación mayor 5 veces el espesor de la losa ni de 450 milímetros. Entonces 5 por 15 centímetros, que es el espesor de la losa que estamos analizando, 75 centímetros o 45 centímetros. Está cumpliendo porque nosotros estamos colocando el acero cada 0.15 metros. Entonces esto es lo que nos va a quedar a nosotros de acero principal a flexión. Barra número 4, cada 0.15 metros. Y para nuestro acero de retracción y fraguado, entonces nuestro acero de retracción y fraguado, 0.020 por B por E. Entonces acá tenemos 0.020 por el B, que son 100 centímetros, por el E, el espesor o la altura, 15 centímetros, acá tendremos 3 centímetros cuadrados. Para el acero de retracción y fraguado, que va a ser un acero perpendicular al acero principal o al acero de flexión, nosotros vamos a usar barra número 3. Entonces, la barra número 3, que tiene un área de 0.71 centímetros cuadrados. ¿Cuántas barras vamos a usar? Entonces, el área que se requiere dividido entre el área de las barras que va a colocar. Entonces acá tendremos que colocar 4,22 barras por metro de ancho. Entonces mi separación será igual 100 centímetros entre 4,22, entonces 23,66 centímetros. Que no están excediendo los 75 centímetros ni los 45 centímetros. Entonces mi acero de retracción y fraguado van a ser barras número 3 cada 0.23 metros. Son las barras que van a ir en el otro sentido, perpendiculares al acero principal, perpendiculares a las número 4 cada 0.45. ¿Qué nos haría falta revisar aquí en el diseño? En el diseño, ¿qué nos haría falta revisar, muchachos? ¿Qué esfuerzos revisamos? No, no sé, los esfuerzos no sé. Revisamos flexión, que es lo otro que nos hace falta revisar. Los esfuerzos de la Cortante, ¿no? Cortante, listo. Entonces revisamos a cortante. Chequeo a cortante de la losa. ¿Cuál es la resistencia del concreto al corte según la norma? 0.75 por 0.17 por raíz de F' sub C por B por D. Esta fórmula está en el sistema internacional. Es decir, debemos introducir el esfuerzo en megapascales y las unidades en milímetros. Reemplazamos los valores. 0.75 multiplicado por, aquí me faltó colocar 0.17, 0.75 por 0.17 por raíz de 21.1 megapascales por 1000 por 120. B es un metro o 1000 milímetros. D es 12 centímetros o 120 milímetros. Y cuando opero
obtengo 70.280 newton. Vuelvo y repito, aquí en esta fórmula, si se dan cuenta, me faltó colocar el 0.17. ¿Y cuál es el cortante máximo actuante? Entonces, el cortante máximo actuante por metro de ancho en una viga simplemente apoyada es la reacción. Y la reacción es la carga por la longitud sobre 2. ¿Cuánto es mi carga última? 12.12 kilonewton sobre metros. ¿Cuánto es la luz? 3.75 metros. Y lo que me da, lo divido sobre 2. Entonces, actúa 22,72 kilonewton. ¿Cuánto resiste? 70.280 newton o 70,28 kilonewton. Entonces, como lo que resiste es mayor a lo que actúa, la losa es adecuada o resiste la carga de corte actuante. Entonces mi espesor es adecuado. Nos cumplió a cortante, entonces ahí para el diseño. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Sí. El cortante ahí solamente se evalúa el FIBC. En losas macizas no se colocan estribos. Entonces, como en losas macizas no se colocan estribos, lo ideal es que solamente el concreto soporte el cortante actuante. Y listo, ya lo que viene es dibujar. A ver si ya ahora lo... se queda pegada, ese es esto. Ok. Entonces, acá tenemos nuestro esquema, ¿no? Ya lo que viene es dibujar el acero. Entonces, hacia el fondo 8 metros, y de ancho, la losa tiene 4 metros. Tiene una luz de 3.75. Entonces, nosotros calculamos nuestro acero a flexión principal. Entonces el acero a flexión principal nos había dado número 4 cada 0.0
15 metros. Entonces ese acero tiene esta forma que está aquí. Entonces en losas macizas, las losas terminan con un gancho de 180 grados. Este es el acero que nosotros colocamos, entonces sería este acero que va aquí. Entonces acá en 1 metro es nuestro acero que iría aquí así, si lo dibujamos en planta. ¿Cuántas van a caber en los 8 metros? En los 8 metros, ¿cuántas van a caber? La distancia menos la separación. Correcto, entonces nosotros tendremos que quitarle de recubrimiento 2 centímetros y 2 centímetros a ese metro. Entonces me van a caber en punto 90 y... Entonces el número de barras va a ser 50.6, ¿no? punto, ¿O cómo sería? punto 96 entre punto 15. ¿Esto cuánto da? $6.4. 6.4. Ok. 6.4 por metro. No puedo colocar 6.4 barras por metro. Tengo que colocar 7 y lo multiplico por 8. ¿Listo? Entonces, en todo este ancho hacia el fondo, el total son 47 por 8 es 56. 56 barras. Entonces, estas barras se intercalan, entonces se coloca una barra así, pero también se coloca una barra de la siguiente forma. Es una barra entonces coloco una así, en los otros 15 centímetros coloco una así, en los otros 15 coloco una así y las voy intercalando. Ahora mi acero de retracción y fraguado, que es el que es perpendicular al acero principal. Lo voy a hacer acá con otro color. Este es el que iría... Profe, Sí, señor. profe, ¿por qué razón se colocan los aceros de esa forma? ¿Cómo? Son aceros ¿Por qué razón? por la siguiente razón. Aunque la viga sea simplemente apoyada, no va a haber un momento negativo. O sea, el acero solamente tendría que ser este de acá. Pero cuando se coloca un muro encima de esa losa, eso trata de que la unión de acá sea casi rígida y no actúe como simplemente apoyada, sino que acá se genera un momento pequeño. Y ese momento debe absorberse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se absorbe? Pues con este acero por momento negativo que estamos colocando acá, que para este caso era el número 4 barra de media.
O sea, se idealiza como si en la parte superior de la losa se generara un momento. Esa es la razón por la cual se coloca. Porque realmente no debería de colocarse, ¿no? Porque solamente se está tensionando es la parte inferior de la losa. Pero el colocarle muro en la parte encima de la losa, en sus extremos, hace que se generen unos momentos negativos muy pequeños. Entonces se absorben con este acero que está acá. Entonces este acero acá mínimo debe tener una longitud, y esa longitud es la longitud de desarrollo. ¿Listo? Entonces acá vendrá mi acero, todo el que quepa en los 4 metros. Este nos da cada cuánto. El de retracción y fraguado nos da cada cuánto. Cada 0.13. Entonces, ¿cuántas barras nos van a caber en los 3.75 metros? ¿28? ¿Cuántas? 28. 28 barras, listo. Entonces, por metro, nosotros tendremos de que en un metro 0.13. Entonces, 1 entre 0.13, número de barra, y lo multiplico por los 3.75 metros. Preguntas, hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? No, pues Entonces, cuando nosotros veamos despiece del acero, entonces vamos a explicar cómo se calcula esta longitud de acá, cómo se calcula la longitud del gancho, cómo se calcula estas zonas de acá, para poder determinar las longitudes finales de los ganchos. ¿Listo? Y este es nuestro corte del acero en los 8 metros, ¿no? Acá son 62. Acá son 62, pero porque están colocando el acero de media pulgada cada 0.13. Cada 0.13. Nosotros lo estamos colocando cada 0.15. A nosotros nos daba 56. Acá 62. Entonces lo podemos revisar. Entonces el número de barras con 0.13, entonces será un metro no, 0.96. Bueno, utilicemos un metro entre 0.13. Esto de acá, ¿cuánto da? 8.33. Y eso lo multiplico por 8. Entiendo. 7.7. 7.7. Y lo multiplico por 8. 61.5. 61. Listo, ok, 62 barras. Acá el respectivo gancho, la longitud que tiene de aquí hasta acá. Y allí terminamos el diseño de la losa
de la losa maciza. Entonces acá la norma establece los ganchos. Entonces si nosotros tenemos ganchos a 90 grados o tenemos ganchos a 180 grados, ¿cuáles son las longitudes que se les debe colocar a ese gancho? ¿Listo? Entonces esto tiene una parte que es diámetro de doblado, lo explicamos más adelante. Y acá terminamos. Preguntas, muchachos, ¿quién tiene hasta aquí?